¿Qué tal amigos y suscriptores de YouTube, seguidores de TikTok? Hoy les traigo el unboxing de mi nuevo teléfono personal principal, el Samsung Galaxy S26 Ultra. Esta es la versión Violet Cobalt en 512 GB y 12 GB de RAM. Anteriormente tenía el S25 Ultra, lo vendí. Luego de eso adquirí un A56 que lo usé un tiempo, también lo vendí y pues guardé el dinero esperando este momento hasta que este dispositivo bajara un poco más de precio, ya que estaba muy reciente. Entonces, si van a comprar un dispositivo de gama alta, este es el tiempo de comprarlo, ya bien sea el iPhone 17 Pro Max o un Galaxy S26 Ultra, ya que los próximos dispositivos que van a salir mucho más costosos, obviamente por lo de la escasez de las memorias RAM. Si pueden investigar un poco en internet sobre esto de la memoria RAM, de la IA, y se pueden dar cuenta de que los dispositivos van a subir entre 100 y $200 más del precio habitual. Entonces es perfecto este momento para comprar un gama alta, ¿vale? Entonces el color es hermoso en persona, en fotos no se ve tan chévere, pero acá en persona cuando uno lo saca de la caja es muy bonito. Es prácticamente el mismo tamaño del S25 Ultra, solo cambió un poco la pantalla, las medidas, un poco más redondeadas las esquinas. El teléfono cuenta con la misma 6.9 pulgadas, un rediseño en la parte de los lentes, ya viene todo en una sola, ya no vienen por separado. Eh, Tiene la misma cámara de 200 megapíxeles, algunas mejoras en los lentes. Lo nuevo es la pantalla de privacidad. Eso es lo nuevo. Ya que si tienes el S25 Ultra, no merece la pena cambiarte a este dispositivo, pues por esas pequeñas mejoras, ¿vale? Ese es mi Poco F3, mi teléfono personal que usé todo ese tiempo mientras esperé la oportunidad de la compra del S26 Ultra. Mejoró pues obviamente el procesador, que es el 8 Elite de quinta generación, el 8 Elite 5, es que se llama. Eh, Su carga aumentó a 60 watts de potencia, mejoró un poco la carga rápida en comparación a la S25 Ultra y son unas pequeñas mejoras, pero pues obviamente es el mejor teléfono que hay en la actualidad para Android. Eh, También trae para eSIMs y trae doble SIM también físicas. Entonces vamos a conectar mi SIM, mi chip, vamos a configurar mi reloj, mi smartwatch, vamos a dejar todo configurado. Acá vemos que trae la SIM 1, SIM 2, es doble SIM y para eSIM también. Entonces más adelante vamos a traer unas pequeñas impresiones y luego un review, a ver qué tal es este teléfono, ¿vale? Entonces por ese momento es un unboxing solamente, un desempaquetado y eso es todo. Para la próxima vamos a subir unas primeras impresiones y luego una review y comparativas con otros dispositivos, ¿vale? Entonces esto sería todo por el video. Si les gustó el video, suscríbanse y activen la campanita para que estén al tanto de los nuevos videos que vienen. Nos vemos en la próxima, muchachos.